Bien, hermano, que Dios le bendiga en esta noche o tarde noche. Damos gracias al Señor que nos da una vez más vida y salud para poder conectarnos con ustedes y a través de estas redes sociales poder hablar de la palabra de Dios. Creo fielmente, hermano, que lo más importante que tiene el ser humano es la palabra de Dios. No es pasajera, es eterna, es eficaz y es capaz de transformar y cambiar la vida del hombre. Así que damos gracias al Señor una vez más por esta oportunidad. Hoy seguimos o proseguimos con nuestro recorrido bíblico sobre los dones espirituales, hablando de el don de palabra de sabiduría. Y nos ha tocado explicar, como ya lo explicamos el miércoles, hablar del capítulo 2, del verso 6 de Primera de Corintios. Hoy vamos a intentar explicar el verso 7. Es el contraste que existe allí en cuanto a la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre, y la razón por la que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, introduce allí, hermano, este tema de la sabiduría de Dios. Que creo, hermano, que es, en cuanto a la sabiduría de Dios, lo más importante que el ser humano puede tener. Porque sin ella estamos inclusive excluidos de la misericordia de Dios. Cuando la sabiduría de Dios se manifestó al hombre y se carnalizó en el hombre, nosotros, como dice Juan, vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Es decir, que esa sabiduría de Dios está ahora mismo en la iglesia y con la iglesia. Vimos ese enorme contraste que hay allí, hermano, en el verso 6. Me gusta y quiero hacer mención porque nada, absolutamente nada escapa del conocimiento de Dios, y todos los eventos que puedan estar pasando o que vayan a pasar siempre van a estar sujetos, hermano, a la voluntad de Dios y al conocimiento de Dios. No hay nada fortuito, no hay nada coincidencial, no hay nada por accidente. Todas las cosas ocurren por una razón. Y en el diseño divino y en el plan divino, Dios ha trazado desde la eternidad su hermoso plan y lo ha venido consumando de tiempo en tiempo. Y damos gloria, honra y alabanza a nuestro Creador, porque Él tiene el control de todo. Y me alegro enormemente por esto. Aún, hermano, la muerte de Cristo, la encarnación, Dios en la encarnación en Cristo, fue planificada en la eternidad y fue ejecutada, hermano, en la eternidad. Ya Dios se había visto a sí mismo entregándose por los hombres en Cristo. Y eso, hermano, es de nosotros, para que nosotros podamos honrar constantemente al Señor y glorificar al Señor por este acto. Por ejemplo, en el verso 6 de Primera de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo, cuando le escribe, hay algunas palabras aquí, hermano, en este verso que pueden ser palabra clave para nosotros poder interpretar el verso de forma correcta. En el verso 6, el apóstol Pablo dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes,
de este siglo. Y cuando menciona la palabra príncipe ahí, que nosotros estuvimos explicando, acuérdense que allá en el capítulo 6 del libro de Efesios, habla de potestades, príncipes, gobernadores de las tinieblas, y en el libro de Colosenses también dice que exhibió públicamente a las potestades y principados. Aquí no se refiere a esos príncipes y a esas potestades, sino que está hablando, hermano, concretamente de gobernantes. Y ahí está hablando el apóstol Pablo específicamente, hermano, de los príncipes de Israel y de los gobernantes, en este caso, de Herodes y de Pilato, que fueron los que intervinieron, los gentiles que intervinieron en el juicio de Jesús. Ya Dios, hermano, en el tiempo había profetizado que esto habría de ocurrir de esta forma. Cuando leemos el Salmo 2, en el verso 1 y en el verso 2, aparece el salmista, dice, ¿por qué se amotinan las naciones, los príncipes? ¿Por qué hacen reunión contra su Cristo? Pero cuando usted va, hermano, al libro de los Hechos, en el capítulo 2, en el verso 23, y en Hechos, capítulo 4, verso 25 al 27, mire lo que Lucas, bajo la inspiración del Espíritu Santo y bajo una escrutinio investigación, Lucas hace y expone. Dice, a este entregado, refiriéndose a Cristo, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, que ya, hermano, Jesús había sido entregado por el determinado consejo y el anticipado conocimiento, es decir, que no escapa al conocimiento de Dios. Ya Dios en su conocimiento sabía y había determinado que esto debería ocurrir de esta forma. Que los gentiles y los judíos iban a participar ambos en la muerte de Cristo, pero que ambos también están incluidos en la salvación a través de la muerte de aquel que ellos llevaron a la cruz. Nada escapa al conocimiento de Dios. El determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándoles. Ok. Lucas ya está hablando, hermano, bajo la inspiración del Espíritu. Hay unos hechos que son evidentes para él. Son evidentes el hecho de los príncipes que se reunieron de la nación de Israel. Son evidentes que una parte del pueblo, de esos que iban a la gran fiesta o venían de otras nacionalidades a la gran fiesta, a la Pascua, que no conocieron los milagros y las evidencias que Cristo dio como el Mesías, fueron los que vociferaron que crucificaran a Cristo. No podemos decir, hermano, que el pueblo de Israel rechazó a Cristo. Podemos decir que el sistema religioso, en su gran mayoría, y el gobierno religioso de Israel, rechazó al Mesías. Y que juntamente en colaboración con los gentiles, que eran quienes gobernaban a Israel en ese entonces, crucificaron, le dieron muerte al Hijo de Dios. En Hechos capítulo 4, verso 25 al 27, mire lo que dice. Ahora Lucas recoge este dato y lo recoge del Salmo capítulo 2, el verso 1 y el verso 2. Y dice que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan la gente? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra. Se está refiriendo, hermano, a eso que precisamente el apóstol Pablo está escribiendo aquí a los Corintios en el capítulo 2, que habla de los príncipes. Se reunieron los reyes de la tierra
los que tenían el poder político y el poder religioso. Y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Eso usted lo puede buscar en el Salmo 2, verso 1 y verso 2, y usted va a encontrar la misma escritura que le estoy leyendo. Porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Aquí están todos, hermanos, los que participaron del enjuiciamiento de ese inocente. Pero el enjuiciamiento de ese inocente ya estaba determinado por el divino consejo. Ya estaba concebido por el divino consejo de que tenía que pasar de esa forma. De hecho, hermano, Cristo no podría morir en otra circunstancia, porque hay una profecía, hermano, que se remonta al tiempo de Moisés, y un hecho del tiempo de Moisés. Usted recordará conmigo que cuando el pueblo de Israel murmuró a Moisés en el desierto, aparecían unas víboras, las víboras estas del desierto, y picaban a aquellos que murmuraban o blasfemaban el nombre de Dios, lo picaban. Pero que Dios le mandó a hacer una imagen de una serpiente a Moisés, y que la iba a poner en un lugar alto, y todo aquel que fuese picado por la serpiente, que mirara al lugar alto, aquella serpiente de bronce, que significa juicio, iba a ser salvo o iba a ser sanado del dolor que como resultado del veneno, hermano, en el cuerpo causa. Entonces, eso es un precedente, hermano, de la crucifixión de Cristo. Y el único imperio, yo sé que, hermano, los asirios, en un tiempo en que, y esa fue la razón por la que Jonás no quiso, hermano, cuando Dios lo mandó a Nínive a predicarle, no quiso ir, porque los asirios, cuando ellos invadieron Israel, hermano, masacraron al pueblo de Israel de tal forma que abrían las mujeres, le abrían el vientre a las mujeres que estaban embarazadas y le sacaban los niños, y a los hombres los empalaban. Lo que quiere decir, hermano, con esto es que le metían un palo por aquí que le llegaba hasta el cráneo y lo levantaban en el palo, y el hombre, como consecuencia de esta obra tan maligna, el hombre, hermano, moría, no de forma instantánea, sino que moría torturosamente. Esa es la razón por la que Jonás no quiso darle el mensaje a los ninivitas. Y ellos, hermano, empalaban a los hombres. Otro acto que cometían los ninivitas era que a los prisioneros le abrían un agujero aquí en la boca, en el labio inferior, y lo amarraban, hermano, con una soga y a veces hasta con cadena, de tal forma que cuando uno de ellos se caía, pues imagínese el dolor tan atroz que causaba. Ya el simple hecho de hacerte un agujero aquí, meterte una soga y meterte una cadena para amarrarte con otro, y cuando el otro se caía, pues ya usted se puede imaginar lo que pasaba. Imagínese por un momento el dolor tan agonizante que era aquel. Pero el imperio romano era el único imperio, hermano, que crucificaba a sus malhechores, como una forma de anunciarle a sus enemigos la tortura tan cruel que sería aquella. Y realmente era una tortura, hermano, cruel el que a usted lo crucificaran, ya que usted moría en un estado agónico, de tal forma que se le hacía difícil el poder respirar, y como consecuencia usted moría ahogado o asfixiado. Por esa razón, hermano, a los criminales en el imperio romano, para adelantarle ese estado agónico, le rompían las piernas para minimizar, por así decirlo, el sufrimiento. A Cristo no hubo necesidad de romperle la pierna, porque Cristo murió. Fue tanto la tortura
que le dieron a Cristo, hermano, y el trato sanguinario que le dieron al Señor, que el Señor murió antes de tiempo. De ahí que para comprobar su muerte, el soldado romano se vio en la obligación de introducir su lanza por el costado del Señor para verificar que realmente y certificar que realmente estaba muerto y había fallecido. Así que el imperio romano, hermano, era el encargado de martirizar a sus enemigos mediante la crucifixión. Entonces Cristo es muerto precisamente por los romanos, en su forma torturosa por los romanos. De hecho, científicamente no se describe una muerte más atroz que la muerte que le dieron a nuestro Señor. Pero por esa muerte nosotros somos salvos y ellos también, hermano, alcanzan salvación. La salvación está extendida a todos los hombres. De ende, la naturaleza y el mundo habla del conocimiento de la verdad. No hay un ser humano, hermano, que pueda excusarse ante Dios de que no se le ha anunciado y que Dios no se le haya manifestado de una forma o de otra, o por la naturaleza o por medio de su palabra. De tal forma, hermano, que ya Dios había determinado la forma en que Cristo habría de morir para poder redimir los pecados del hombre. Otro indicativo que aparece en el texto, aparece la palabra príncipe, la palabra sabiduría, aparece la palabra siglo, pero también aparece la palabra que perecen. Porque como dice las Escrituras, el cielo y la tierra tienen que pasar, aunque la palabra de Dios, hermano, va a permanecer por los siglos de los siglos. Aparece también ahí esa palabra y es algo que la gente, hermano, la gente piensa que no ha de perecer. La gente habla de la muerte y dice que algún día tiene que morir. Sin embargo, está aferrado a la vida. No importa la circunstancia que está pasando, nadie quiere morirse. Aunque esté enfermo, quiere que lo mantengan, hermano, a golpe de medicina y de recursos humanos, lo mantengan la vida. Sin embargo, todo tiene que perecer. El hombre fue tomado del polvo y al polvo volverá. El hombre fue hecho por su creador, como dice Eclesiastés, y el hombre tiene que presentarse ante su creador para darle cuenta. De ahí, hermano, que la gente mira y admira y desea la belleza, desea la riqueza, desea el poder, pero es algo que la Biblia nos enseña, que todas estas cosas van a ir pasando. Usted fue joven, se mantuvo en pleno vigor, llegó el tiempo de la vejez y ya usted que se consuela con las fotos que usted tenía de lo que usted era, pero ya de lo que usted no es. Pero ese no es, en ese momento va a dejar de ser, porque va a tener usted que ir, hermano, o yacer, morir, y ya usted será lastimosamente polvo y ceniza. Del polvo eres y a polvo volverá. Pero los cristianos tienen la esperanza de ser un día llamado por su nombre o por el nombre que Dios le ha asignado, y del polvo de la tierra Dios nos levantará y nos dará un cuerpo vivificado y un cuerpo renovado semejante al cuerpo de Cristo. Pedro lo habla de esta manera, y Pedro, hermano, en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del 10 al 13, Pedro expresa claramente cómo va a pasar todo esto, y yo quisiera, hermano, que usted me permitiera leérselo, ya que hay muchos cristianos también al día que piensan que estas cosas no van a pasar y se han conformado a la ideología y la dirección del mundo. El mundo y sus deseos pasan, como dice Juan, hermano, y nosotros también. Y este mundo, esta esfera en la que nosotros estamos, también, hermano, ha de pasar. Por eso la Biblia habla de cielo nuevo y de tierra nueva.
Así como dice segunda de Pedro, hermano, en su capítulo 3, verso 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, es decir, cuando no lo estemos esperando, aunque sí tenemos todas las señales que Él ha dejado para que nosotros estemos percibidos de que su venida está cerca, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos. La composición química, hermano, de todos los elementos es precisamente fuego, si usted no lo sabía. Pedro quizá no conocía la composición química de los elementos que tenemos, pero esos elementos, hermano, su composición química es precisamente fuego. O sea que solamente hace falta acercarle algo para que todo coja y se encienda. Los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Quiere decir, hermano, que todos estos edificios, rascacielos que nosotros vemos y todas estas obras magníficas que el hombre ha hecho van a ser quemadas porque ya no habrá más memoria de lo que el hombre inicuo y perverso y pecador haya podido hacer. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, y vuelve a aparecer otra vez la palabra deshecha. Como no sabéis vosotros, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiere decir que aquí nos exhorta, hermano, a vivir de la forma en la que nosotros hemos aprendido de nuestro Señor Jesucristo a vivir, que es la forma piadosa, esperando y apresurados para la venida del día de Dios. Quiere decir, hermano, que el día de Dios, como lo mienta Tesalonicense, que habla de la venida del Señor, aquí Pedro dice la venida de Dios, nosotros sabemos que quien va a venir por nosotros es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es también, desde luego, nuestro Dios. El día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados y se fundirán. Pero vosotros esperamos, según la promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiere decir, hermano, que todo lo que usted está viendo aquí, como el apóstol Pablo lo expresa en el capítulo 2, verso 6 de Primera de Corintios, así como lo expresa, todo esto va a desaparecer. La sabiduría de los hombres va a desaparecer porque no será necesaria. Ahora, quiero intentar explicarle, hermano, lo que dice el verso 7. Y es sumamente interesante, hermano, lo que dicen estos tres versos. Y tienen un contenido tan amplio que, créame, en lo personal yo me he gozado porque he visto, hermano, yo he leído esta escritura otras veces. He sacado mis conclusiones y he sido edificado por ella, pero cuando usted tiene la oportunidad de poder estudiar ciertos pasajes de la Biblia, hermano, créame que usted se goza, porque usted ve lo que durante tanto tiempo usted ha tenido en la mano, pero no lo ha disfrutado realmente como ha tenido que disfrutarlo. Y en este caso yo lo he disfrutado, hermano, y el Señor me ha permitido crecer a través del estudio de su palabra. El verso 7, hermano, de Primera de Corintios, capítulo 2, verso 7, capítulo 2 y verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahora Pablo, hermano, utiliza. Acuérdese que yo le estuve explicando que la razón por la que los corintios y el apóstol Pablo se disculpó, en otras palabras, con los corintios fue precisamente
por el gran dilema que ellos tenían, y yo lo expliqué eso con respecto a cuando ellos tuvieron la oportunidad de poder escuchar a Apolo, un gran expositor, hermano, un hombre con una elocuencia tremenda, con una sabiduría, hermano, tremenda. Entonces, estos menosprecian a Pablo y ahora Pablo se ve en la obligación de tenerle que decir a ellos, hermano, que él no fue, hermano, con palabras de sabiduría humana, sino que fue con palabras sencillas. Y yo quiero que usted lo lea conmigo en el capítulo 2, en el verso 1. Y Pablo se introduce así aquí, de esta forma. Y ahora, aunque se disculpa con ello, también le dice que nosotros hablamos sabiduría entre los que han alcanzado sabiduría. Quiere decir que solamente aquellos que han alcanzado la sabiduría de Dios o la madurez van a poder entender el vocabulario o la profundidad con la que Pablo está tratando de explicarle esos temas que un nuevo creyente o una persona que no haya alcanzado esa madurez no vaya a entender. Y Pablo dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, y esa palabra, el testimonio de Dios, hermano, tiene que ver con el evangelio. Ese es el testimonio de Dios, el evangelio. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría. Y esta excelencia de palabra, lo que Pablo está diciendo aquí, hermano, yo no fui con palabras rebuscadas o palabra en el lenguaje nuestro, palabra tan refinada y de tanta excelencias que ustedes no puedan entender. Acuérdese que Pablo era un filósofo también. Pablo se subió allá en el Areópago y filosofó con los filósofos griegos. También filosofó, hermano, con los maestros judíos. Y también, hermano, cuando estuvo en Roma, filosofó con los filósofos de Roma. Quiere decir que Pablo estaba capacitado en el término, hermano, secular para hablar con palabras de excelencia. De ende, el texto aquí está diciendo, Pablo está diciendo, yo no fui con esas palabras, ustedes, no fui con esas palabras. No es que la palabra no tenga la capacidad de poder utilizar ese vocabulario, porque él lo está diciendo aquí mismo. No fui con excelencia de palabra o de sabiduría, sino que quiso explicarle el evangelio de una forma sencilla y que ellos pudieran entenderlo. Ahora el verso 7 dice: más hablamos sabiduría de Dios. Y este es el punto aquí. Vamos a leer después más adelante en el capítulo 3, desde el verso 11 hasta el verso 15, hermano. Y usted se va a dar cuenta que Pablo ahí habla de la mente carnal, habla del hombre carnal, habla del hombre natural y habla del hombre espiritual. Ahora aquí le está diciendo: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es un misterio para el hombre que no conoce a Cristo, o para el hombre carnal, la forma en la que Dios y lo que Dios ha hecho para salvar al hombre. La sabiduría oculta porque Dios la ocultó, hermano, de los sabios. Dios la ocultó hasta llegado el tiempo para él poderla revelar, la cual Dios predestinó antes de los siglos para gloria nuestra. Y ahí Pablo se inmiscuye. La predestinó, hermano, antes de los siglos para gloria, para manifestarla en el tiempo que era necesario manifestarla. Sabiduría divina. Hay una clara diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo o la sabiduría del hombre. Hay una clara diferencia, hermano. Y eso lo vamos a ver ahora. En el verso anterior, que es el verso 6, que ya explicamos, Pablo le está diciendo, Pablo menciona la sabiduría en término negativo, la sabiduría que ha de parecer, la sabiduría de los hombres. Pablo habla de ella en una forma negativa. Y esa forma negativa tiene que ver, hermano, porque esa sabiduría solamente produce frustración y es una sabiduría pasajera que no es permanente. La sabiduría de Dios es permanente.
consiste desde el punto de vista de su palabra, que es eterna, ha de ser siempre. Y si es la sabiduría de Dios manifestada en Cristo, todavía más será eterna y habitará con nosotros, hermano, por los siglos de los siglos. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. Pablo menciona la sabiduría en términos negativos, pues la sabiduría humana es pasajera, como el ser humano lo es y como todas las cosas humanamente hablando lo son, frustra a la gente y produce destrucción. Aquí Pablo nos la describe en forma positiva, pero ¿qué es lo que Pablo está describiendo ahora como forma positiva? Pablo está describiendo, hermano, la sabiduría de Dios en misterio y la sabiduría de Dios que ha sido oculta, que ha sido revelada en el tiempo y ha sido revelada a través de Cristo. Acuérdese que leímos allá en Marcos capítulo 6, verso 2, donde la gente se preguntaba en la forma práctica y la gente se admiraba desde dónde tenía esa sabiduría. Cristo comenzó a manifestar, porque Cristo es la manifestación de esa sabiduría en carne. Por eso cuando leemos en Juan capítulo 1, verso 14, dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, que le ha dado a conocer. Aquí tenemos la manifestación plena de la sabiduría de Dios encarnada en Cristo, hermano. Ahora, aquí nos la describe en forma positiva, esa sabiduría. La sabiduría de Dios es eterna y no tiene límite, porque es eterna porque lo representa a Él, hermano. Es su sabiduría manifestada a los hombres. No tiene tampoco límite. Saca a la gente de la tiniebla o de la oscuridad y lo trae a la luz. Lo trae a la salvación y lo trae a la gloria de su Hijo. De tal forma que, como dice Juan en el capítulo 1, verso 12, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, más a los que creen en su nombre, a los que creen en esa sabiduría, le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios y a la vez de ser hecho hijo de Dios, de participar de esa gloria presente y de esa gloria futura. Hemos participado, hermano, de los tres tiempos de la gloria de Dios. Hemos manifestado de la gloria pasada porque nosotros no estuvimos en el pasado en que Cristo se manifestó. Sin embargo, nosotros hablamos hoy al presente de todo lo que Cristo hizo y de la forma en que lo hizo, y nosotros nos gozamos de tal forma que participamos de ella. Participamos de forma presente porque Él es quien nos preserva en su gloria, y vamos a participar de forma futura, ya sea cuando estemos ausentes del cuerpo y presente al Señor, o ya sea cuando el Señor venga por nosotros y nosotros estemos presentes a Él, vamos a disfrutar de esa majestuosa gloria que el Señor tiene preparada para nosotros y para su iglesia. Esta aquí, hermano, con excepción del capítulo 12, en el verso 1, que aparece la sabiduría, escuche bien, o la palabra misterio. Esta es la primera vez que ocurre la palabra misterio aquí, con relación a la sabiduría de Dios. La lectura variante del versículo 1, ese es del versículo 1 del capítulo 2, hermano, donde aparece la palabra sabiduría. Dice excelencia de palabra o de sabiduría. Entonces aquí es la primera vez que aparece, hermano, en este verso 7, aparece la palabra misterio. En la Biblia, como yo he dicho, hermano, no existe ningún misterio. Todos los misterios de la Biblia han sido revelados. Existen pasajes difíciles de entender y que el Señor a su tiempo dará, hermano, la interpretación correcta o dará la iluminación necesaria para que nosotros podamos entenderlo. Pero todo lo que tiene que ver con los misterios que hablaron los profetas fueron revelados por los apóstoles y los profetas del Segundo Testamento o del Nuevo Testamento. No existe misterio en las Sagradas Escrituras. El misterio del nacimiento y de la encarnación de Dios, desde allá desde Génesis, en el capítulo 3, verso 15, cuando Dios le promete a la mujer, hermano, que
a través de ella iba a venir uno que pisaría, golpearía, machacaría la cabeza de Satanás, y que Satanás o la serpiente le mordería en el calcañar, que Eva entendió la promesa que iba a ser a través de ella, hermano, por engendración, por así decirlo, por engendro, por maternidad, iba a venir a través de ella. Eva lo entendió de tal forma que cuando Caín nació, ella le puso adquisición a Caín. Quiere decir que desde allá ya Dios dijo que iba a venir a través de la mujer, porque Dios se iba a encarnar, se iba a hacer un cuerpo. Por eso habla de Jesús. El autor de los Hebreos, hermano, habla de Cristo como de Jesús como creado. En Mateo capítulo 1, usted se da cuenta cuando dice: y el santo ser que tú vas a concebir, la simiente, el semen, literalmente, así que dice, hermano, el original, simiente, semen, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Y será llamado Jesús, o será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Dios salva, que es lo que significa el nombre de Jesús. Entonces, hermano, desde allá los profetas, en el caso de Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 9, Isaías capítulo 35, donde Dios dice: yo mismo vendré y salvaré a mi pueblo. Quiere decir, hermano, que toda esa profecía que aparecen por allá, por medio de los profetas, que están ahí encriptadas, por así decirlo, que están oscuras, inclusive para aquellos que profetizaron, ahora los profetas que son de otro orden del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento, van a tomar mediante el Espíritu Santo esa profecía y esa parte que ellos hablaron que estaba oscura, y se la van a revelar a la iglesia. Por eso dice el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 20, que la iglesia, el fundamento de la iglesia está en los profetas, en los apóstoles y los profetas. Estos profetas tienen otro orden distinto a lo del primer testamento, que llegaron, como lo dice Juan, hasta Juan. La ley llegó hasta Juan y los profetas. Los profetas y la ley llegaron hasta Juan el Bautista, que es el último profeta de esa índole. Ahora, los profetas del primer siglo de la iglesia, el Espíritu Santo lo iba a dotar precisamente con la palabra de sabiduría para poder traer, hermano, conocimiento de aquellas verdades escriturales que no se entendían. Y ahora la iglesia lo va a entender de una forma que va a gozarse como se gozó Abraham cuando vio el día del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, la palabra misterio. ¿Qué quiere decir Pablo con que hablamos sabiduría de Dios en misterio? ¿Qué es lo que Pablo quiere decir aquí? El verbo griego para hablar, que es la leín, ese verbo griego que significa la leín, que significa hablar, no se refiere a lo que Pablo dice, sino en la forma en la que Pablo habla. Usted sabe que una cosa es decir y otra cosa es la forma en la que usted habla. Jesús, hermano, la mayoría de las enseñanzas que Jesús dio, la dio de una forma parabólica. Y a eso es lo que se está hablando aquí, de la forma en la que Pablo habla. Cuando usted va al verso 6 del capítulo 2, que es el verso anterior, que ya lo hemos explicado, Pablo dice, hermano, la forma en la que él está hablando: alcanzamos madurez, hablamos, dice hermano, sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que hemos alcanzado madurez. Es la forma en la que Pablo plantea la situación. Sin embargo, hablamos sabiduría entre lo que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece. Ahora bien, la enseñanza del apóstol Pablo, consistía en la expresión de la sabiduría de Dios, no en la sabiduría de los hombres.
Aquí lo que Pablo trata, hermano, de llevarle a la iglesia de los Corintios como a la iglesia actual, es que, hermano, es la sabiduría de Dios. ¿Cuál es la sabiduría de Dios? Pues la sabiduría de Dios ahora mismo está plasmada en las Sagradas Escrituras. Por eso la Biblia, hermano, o el Señor es enfático en que nosotros escudriñemos las Escrituras. Primero se lo dijo a los discípulos. Ahora yo le voy a explicar esto. Mire, los discípulos, hermano, eran fieles seguidores de Cristo, pero antes de ser fieles seguidores de Cristo, los discípulos eran de origen judío, y yo estoy seguro que usted sabe esto. También, al ser de origen judío, en el judaísmo se practica lo que es ser hijo de la ley. El ser hijo de la ley significa que ya cuando usted cumple 12 años, por eso a Jesús usted lo ve en el templo, cuando cumple 12 años, de 12 a 13 años, lo llevan, hermano, ante los ancianos, ante los maestros, y los maestros le hacen un sinnúmero de preguntas con lo que tiene que ver los salmos, los profetas, los libros históricos, los libros proféticos, y ya a partir de ahí del dominio que usted tiene de estos libros, que se lo van enseñando en su casa y se lo van enseñando en la sinagoga, usted, hermano, ya hacen la juramentación, como dicen aquí, y lo hacen a usted hijo de la ley, de tal forma que ellos quedan ligados a ese conocimiento de la ley de Dios. Quedan ligados al conocimiento de la verdad de Dios. Entonces el judío, hermano, tiene el judaísmo como una profesión. Quiere decir que ellos no solamente le van a leer los libros de Moisés, el Pentateuco, le van a leer, hermano, la Taná o la Torá, le van a leer todo lo que tiene que ver, hermano, con escrito sagrado, inclusive con las interpretaciones, porque tienen un libro de interpretación, hermano, que cada rabino, rabino de renombre, por así decirlo, ha escrito, hermano, la interpretación de algunos pasajes bíblicos, y ellos, hermano, también examinan esto. Entonces, los judíos han tomado su judaísmo como una profesión y están totalmente vinculados al conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros, por el contrario, si leemos la Biblia, la leemos, y si no la leemos, también somos felices, hermano. No entiendo ese compromiso. Ahora Jesús le dice a los discípulos: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cuál es el testimonio que tiene o que tenemos nosotros de que Cristo, hermano, que en Cristo se cumplió la promesa que Dios había hecho allí, hermano? Porque se cumplieron más de 400 aspectos proféticos en la persona de Cristo. Y eso eso te lo puede encontrar, hermano, desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, la simiente de la mujer, hasta el libro de Apocalipsis, que se escribió después de Cristo. Ahora, cuando Cristo le habla de las Escrituras, le está hablando de ese contenido, hermano, de los profetas, los libros históricos, los libros poéticos que tienen que ver con los salmos. Todo ese contenido, hermano, da testimonio de Cristo. Cada salmo, ya sea un salmo, hermano, de alegría, un salmo penitenciario, habla de Cristo. El Salmo 1 habla de Cristo. El varón, hermano, perfecto. El Salmo 2 describe cómo Cristo iba a ser juzgado. El Salmo 22 habla cómo Cristo iba a ser muerto, hermano. El Salmo 23 habla de Cristo como el buen pastor, y eso te lo puede comparar con Juan 10. Y a eso es lo que me estoy refiriendo. Todo ese contenido, Jesús le está diciendo, todo lo que ellos escribieron allá atrás, esos profetas escribieron, lo escribieron de mí. Todo lo que escribió Isaías, su famosa visión de Isaías, hermano. La Virgen en el capítulo 9, que iba a dar a luz un niño y que su nombre iba a ser admirable, consejero, príncipe de paz, y que lo extendido, hermano, su reino no iba a tener fin. Está hablando de Cristo. Isaías 53 está describiendo la muerte y el rechazo de Cristo, hermano. Le veremos inatractivo. ¿Qué es lo que le está diciendo?
le está diciendo precisamente, como le dice Juan, que lo bofetearon, lo golpearon de tal forma que le destrozaron el rostro y lo íbamos a ver inatractivo, pero que también lo íbamos a desear. Por esa razón, cuando Cristo resucita, hermano, ellos no lo conocen, porque a Cristo lo desfiguraron, lo destrozaron literalmente. Es como si le hubiesen pasado con una aplanadora o con un rodillo por encima, que lo hubiesen dispersado todos sus miembros. Y ahora Cristo aparece, hermano, y esa es la razón por la que los discípulos no lo conocen. Independientemente de que su entendimiento estaba siendo vedado o estaba siendo, hermano, tapado para que no conocieran, ellos no iban a conocer a Cristo porque ellos vieron la última, cuando ellos recogieron a Cristo, que se lo entregaron a Jesús de Arimatea, que ellos hoy lo enterraron, hermano, Cristo estaba deshecho. El Salmo 22 dice claramente, contar puedo aún mis huesos. Quiere decir que cuando a Cristo lo flagelaron, hermano, le daban con ese látigo que en la punta tenía parte de hueso y parte de hierro. Cada vez que se metía ese látigo en la espalda, que tiraban hacia atrás, lo que salían, hermano, no era un borbotón de sangre, era la carne que le arrancaba. Por eso el salmista dice, contar puedo. Lea el Salmo 22 para que usted se entere de la forma en que el salmista describe 2000 años antes la muerte de Cristo. Y eso es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos. Aquí yo no le estoy diciendo que si usted quiere leer o no tiene que leer la Biblia, hermano. Usted tiene la obligación de leerla. No es si usted quiere. Ahora, si usted quiere ser un cristiano mediocre, si usted quiere ser un calientacilla, si usted quiere ser un don nadie cristianamente hablando, que lo que es un religioso, usted, hermano, se desinteresa de todo eso y va y participa domingueramente y se sienta allí sin ningún tipo de compromiso, pero usted no es parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es aquella que ama, añora, hermano, las escrituras, desea que le estén hablando constantemente de las escrituras. Esa es la iglesia de Cristo. Lo que yo no entiendo es cómo usted puede decir que es iglesia de Cristo y ser, hermano, un ignorante de las escrituras. Y cuando yo digo, hermano, no es que usted tiene que ser un erudito de las escrituras. No es que tiene que ser un erudito. Pero por lo menos tiene que ser un lector fiel a ella. Y un lector que pueda ser capaz de memorizar por lo menos, los textos bíblicos o las historias bíblicas para poderla contar a otro. Porque eso es un conocimiento oral que usted transmite. Cada vez que usted le habla a la gente de la palabra de Dios, le está transmitiendo un conocimiento oral. Quizá no sepa explicarle el texto, hermano, pero con que usted le diga la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra que usted le está diciendo a esa persona y va a impactar en un momento determinado la vida de esa persona. No es mi palabra, es la palabra de Dios. No es la forma en la que yo la puedo explicar. Es la palabra de Dios la que va a tomar el Espíritu Santo para redimir la vida del pecador. Entienda eso, hermano. Y usted tiene que ser un fiel lector, apasionado lector por la palabra de Dios. Claro, lo excepcional sería que usted fuera un fiel estudiante de la palabra de Dios. Pero si el tiempo se le ha pasado, como nos pasa muchas veces, hermano, hay cosas que ya se nos son difíciles aprenderlas. Y como se suele decir por ahí, loro viejo no aprende a hablar, hermano, aunque lo metan en una cubeta de miau. Y discúlpeme la comparación, pero si usted se le ha pasado el tiempo y ya no tenemos el tiempo de retener tantos conceptos en la mente, hermano, por lo menos sea un fiel lector de las Sagradas Escrituras. Aunque no sea lo ideal, vuelvo y digo que usted sea un estudiante y que la iglesia donde usted está, el ministro sea un fiel estudiante de la palabra de Dios, como dice las Escrituras, para que pueda pueda estar apto para explicar, enseñar, instruir, redarguir con la palabra de Dios. Eso es lo que se exige del ministro. También se le exige a la iglesia, hermano. Estudie la palabra de Dios, pero si no puede estudiarla, sea un fiel lector. Y esa es la diferencia con respecto al judaísmo y respecto al cristianismo.
El cristianismo nosotros no lo hemos tomado tan a la ligera que, bueno, si andamos con una Biblia ya es mucho, hermano, porque ya los cristianos de hoy no quieren ni andar con Biblia, ya todo lo tienen ahí en su celular, pero resulta que cuando se van a ver o van a ver la Biblia, se le mete un mensaje y ya de ahí se fue, viene el mensaje del amigo por el WhatsApp, por el Telegram, por el Instagram, hermano, y le mandan y ya se fue la lectura bíblica. Ande con su Biblia, añore su Biblia, hermano. Usted tiene la oportunidad de subrayar su Biblia, de meditar los versículos bíblicos, de tomar nota. Sé que hay teléfonos, hermano, que tienen la capacidad de usted poder tomar nota y hacer anotaciones. Son buenos. Pero yo soy hermano de la antigua usanza. A mí me gustan mis libros, me gusta subrayar. No es que yo no lea ni busque información, hermano. Busco la información es necesaria. Pero tome su Biblia. Lea su Biblia. Permítale a Dios hablar con usted. Porque cuando usted lee la Biblia es Dios quien habla con usted. Así que como cuando usted ora, usted le habla a Dios. Dios está más interesado no en lo que usted le diga a Él, sino en que usted pueda recibir lo que Él le quiere decir a usted. Y se lo va a decir mediante su palabra. Él está más interesado en esto. Dios no está interesado, hermano, en que usted haga cosas para Él. Dios está más interesado en que usted le permita a Él hacer en usted. Dios está más interesado en esto. Créame, hermano, que Dios está más interesado en esto. Ahora, como dice las Escrituras, como el Señor le dijo a ellos, hermano, escudriñen. Escudriñar es escarbar, es buscar meticulosamente. Usted sabía, hermano, que los diamantes, cualquier tipo de metal, ya sea precioso o no, no se encuentra en la superficie de la tierra. Que hay que hacer excavaciones. El carbón mineral, por ejemplo, hermano. Hay que hacer excavaciones de hasta de 10, 15 pies y túneles para abajo. ¿No recuerda aquel famoso desastre que pasó allí en Chile, hermano? Que se quedaron los mineros encerrados y que una misión de rescate y que había que cavar un túnel paralelo para poderlo sacar porque no había oxígeno. Ningún metal, hermano, precioso o valioso se encuentra a nivel de la superficie de la tierra. Hay que cavar. Hay que hacer agujeros. Y eso es lo que significa la palabra escudriñar. Es buscar minuciosamente. Es escarbar. Y eso es lo que el Señor le manda a sus hijos. Ahora, no se trata, cuando yo hablo, hermano, esta sabiduría, esta era la sabiduría en misterio. El término no señala algo desconcertante o extraño, sino simplemente algo que estaba oculto o que tenía que ser revelado por quien lo tenía en tal situación. Ese misterio que habla el apóstol Pablo en el verso 7 de Primera de Corintios capítulo 2, verso 7, de eso es lo que se trata, hermano. No es un misterio, algo desconcertante, no es algo que está tenebrosamente para hacerle daño, o está usted en un suspenso, o es algo extraño. No, hermano. Sino simplemente algo que estaba oculto y que tenía que ser revelado por aquel que lo tenía oculto. ¿Quién lo tenía oculto? En este caso, Dios lo tenía oculto y Dios lo iba a manifestar en el tiempo que Él considerara que tenía que manifestarlo. Y lo manifestó, hermano, porque ese conocimiento, esa sabiduría, se ha manifestado en Cristo. Y por eso empecé leyendo el designio de Dios en el capítulo 4, versos 25 al 27 del libro de los Hechos. Nada escapa al conocimiento de Dios. No importa donde usted se meta, no importa lo oscuro que lo esté planificando. Dios conoce su pensamiento antes de que suban a su conciencia. Ahora, con respecto al conocimiento de Dios y al misterio, Dios lo reveló en el momento que Él consideró revelarlo. Bueno, mis hermanos, Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Ya seguiremos con este tema y con este verso sobre la sabiduría y sobre el misterio
el próximo miércoles. Mañana, en el nombre del Señor, estaremos en nuestro servicio de adoración por la mañana y estaremos predicando bajo el tema Vivir para Dios. La parte práctica del libro de los Romanos, en el capítulo 12, verso 1. Estaremos allí, hermano, tratando de dar lo mejor de la palabra del Señor, o lo mejor que el Señor nos ha podido dar para que usted pueda crecer en el conocimiento de la verdad. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, y reciban, hermano, un poderoso abrazo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga rica y abundantemente y prospere todo su camino. Recuerde que cuando yo hablo de prosperidad no estoy hablando de dinero. La mayor prosperidad que pueda tener el hombre es tener el conocimiento de Dios en su corazón para que pueda guiarlo a él o a ellos a una mejor vida. Dios me le bendiga y Dios me le guarde en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús.